empezar. Decí conmigo, a la hora de empezar. A la hora de empezar. Claro, porque cuando dice con la planta de nuestros pies, está hablando de un movimiento, ¿sí? De un movimiento. Así que vamos a ver esto a la hora de empezar. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 3, el llamado de un hombre de Dios, Moisés. Un llamado muy especial. Dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, de Yahweh, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y acá está lo extraordinario, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí o aquí estoy, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que nos habla de aquel extraordinario llamamiento que tuvo Moisés en su segunda etapa de la vida, cuando Moisés estaba en el desierto, luego de que se había ido de Egipto. Y es interesante tomar esto a la hora de empezar, porque nosotros también fuimos convocados, ¿sí?, por un plan y un diseño divino. Moisés fue convocado. Claro que este pasaje obedece justamente a unos cuantos años después, más de 40 años después, cuando Josué se va a hacer cargo del pueblo y dice, mira que yo te entregué, ya Moisés no estaba, te he entregado todo lo que va a pisar la planta de tu pie. Yo te he dado todo lo que pise la planta de tus pies. Tengo noticias para darle. Fuimos convocados por un plan y un diseño divino. Plan de liberación, plan que tiene que ver con el plan de Dios en cuanto a la humanidad que debe ser salva, en cuanto a la ciudad donde estás, en cuanto a todo aquello que vemos que está bajo las tinieblas. Estamos llamados justamente para trabajar. Pero también tenemos un diseño, ¿sí? No solamente el plan de Dios, de que Dios ama a todo el mundo, sino que hay un diseño que Dios ha establecido, y por raro que parezca, este diseño se hace con los pies. Ya cuando Dios crea a la primera pareja humana, a Adán y a Eva, ya esa pareja ya recibe un mandato cultural. Sojuzguen la tierra con sus pies, es obvio, y llénenla. Tenían que ir caminando, tenían que empezar a expandirse. Es un mandato cultural que recibían ellos como seres humanos cuando todavía no habían caído en pecado. No habían caído en pecado. Era un mandato de tener que ir, salir. Pero también no solamente es un mandato cultural, sino que también es un mandato espiritual. Israel lo iba a recibir cuando Dios le dijo que toda la tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios. Toda la tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios. Y
Después el Señor Jesucristo lo va a afirmar con la misión de la iglesia. Cuando dice, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles también. Así que tenemos todo un mandato que se hace andando con los pies, abriendo. La red nació así, andando. La red nació así. ¿Cuántos años hace ya que empezó la red? No, la red 10. Claro, pero comenzamos viniendo a Santiago del Estero a los pueblos del interior, a los pueblos del interior. Y bueno, allí comenzó la red y comenzamos justamente en cumplimiento de lo que el Señor justamente nos había mandado. Y esa fue la manera que se fue abriendo en un lado y en otro, y en un lado y en otro, con la planta de nuestros pies. Sin ninguna duda de que ha sido un tiempo ya importante y que gracias al Señor, por gracia del Señor, ha tenido sus frutos. Ahora bien, ¿cómo se inicia? ¿Cómo empezar? A esta hora de empezar, ¿cómo se inicia? Aquí en Moisés tenemos el modelo y el diseño. Lo primero que Dios hace es convocar. Dios convoca, Dios llama. Cuando Dios quiere hacer una obra entre los seres humanos, los llama primero. Dios llama. Dios llama. Y esto es muy interesante, ¿sí? Porque en esta convocatoria que Dios hace, lo que hace es atraernos. Viniste acá de alguna manera porque fuiste atraído al Congreso, sea por motivación de los pastores, la publicidad que se hizo, todo lo que queramos. Hicimos un esfuerzo muy grande, muchos de ustedes, un esfuerzo muy grande para poder estar aquí. Un esfuerzo grande. Y se sintieron atraídos con una expectativa que estamos estrenando en estos momentos. Una expectativa de que Dios va a hacer algo. Esto fue también lo que Dios hizo con Moisés. Lo atrajo. Él vio un resplandor allí en el desierto de un árbol rústico. Una zarza es un árbol rústico del desierto que se quemaba o que se incendiaba, ardía, pero no se consumía. Conocemos la historia, ¿sí? Y no se consumía. Fue la manera en que Dios lo atrajo a Moisés en este llamamiento. Siempre la convocatoria de Dios es con una atracción que coloca en nosotros. A veces nuestra necesidad es nuestra carta de recomendación. A veces el deseo de servirlo al Señor es nuestra carta de recomendación. Pero hay situaciones que se dan siempre en nuestra vida que justamente somos atraídos por el Señor. Somos atraídos por el Señor. Moisés, cuando tuvo esta visión, o mejor dicho, esta experiencia, él dijo, iré yo y veré esto que estoy viendo. Iré yo. Esa es un poco la motivación que tenemos aquí en Termas. Vengo a ver qué Dios tiene para mí. ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué puede hablarme Dios aquí en un poco más de 2 días? ¿Qué puede decirme Dios? ¿Qué me puede plantear? ¿Qué impronta me puede colocar? ¿Qué puede finalizar y qué puede empezarse? ¿Sí? Así que en este sentido, a la hora de empezar, es importante entender que en primer lugar está la convocatoria del que te trajo. De alguna manera Dios hizo arder una zarza, grande o pequeña, quizás por curiosidad, quizás por consagración, pero hizo arder una zarza para traerte a este lugar. Dios hizo de que la atracción sea fuerte para que puedas estar acá. Y es interesante porque en esta convocatoria Dios tiene conocimiento de tu nombre. Este es el otro aspecto importante. Dios te conoce. Y esto es muy importante en el plan de Dios. Luego lo vamos a ir desarrollando. Dios te conoce. Y es interesante porque justamente en este conocimiento que tiene de vos, fuiste elegido. Fuiste elegido en este conocimiento. Dios lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés, y él se presentó con disposición. Acá estoy, heme aquí, acá estoy. ¿Sí? Y en esa manifestación sobrenatural de Dios, Dios le pidió algo muy interesante. Quiero que te saques las sandalias de tus pies, tu calzado, con todo lo que eso significaba, ¿no? Dice, porque el lugar que estás pisando es tierra santa, ¿sí? Es un tiempo en el cual Dios está presente. Es un lugar donde Dios justamente ha elegido para hablarte. La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero el conflicto es con qué pies. El conflicto es con qué pies.
Qué hermoso predicar la palabra, qué hermoso cantar las alabanzas, qué hermoso que es, ¿no? Qué hermoso es estar en la casa del Señor. El tema es con qué pies lo estamos haciendo. ¿Cuáles son los pies que tenemos? Con la planta de nuestros pies es la propuesta de Dios, pero ¿qué pies? ¿Cuáles son los pies que el Señor nos pide? Isaías se acercó al llamamiento de Dios en Isaías capítulo 6. Y cuando lo supo muy bien, que acercarse a Dios significa muerte. Significa muerte, depende cómo estés. Le dijo, ay de mí que siendo hombre de pies sucios, he visto la gloria de Dios. Si lo vas a ver en serio, vas a cuestionar la legitimidad de tus pies para estar delante de Dios. Ya que nuestros pies están por varios lados, por varios lados. Son el testimonio, son las marcas, son las huellas que dejamos, son los diferentes lugares que obedecen a pensamientos, sentimientos del corazón. Los pies. Así que, ¿cuáles son los pies que tenemos? Isaías sintió que moría. Juan también en Apocalipsis, un hombre de Dios. Y esto es para que nosotros entendamos que quién es suficiente, porque el apóstol Juan allí, siendo ya un hombre mayor, estando allí en una isla, por causa del Evangelio, desterrado por el Imperio Romano. Pero allí Juan, cuando tuvo la aparición de Jesucristo, cayó como muerto, se sintió como muerto, cayó como muerto. El Señor lo levantó de nuevo. Una solución hubo para el profeta Isaías, y fue que un carbón del altar de Dios quemó y quitó la culpa de él, purificó sus labios. Y Juan recibió la mano del Señor que lo levantó. Ruego al Señor que hoy en este lugar, en estos días, el carbón del Señor te toque, te purifique y haga tus pies realmente como palomas en las manos del Señor. Y que frente a la dignidad y a la santidad del Señor, al sentirte muerto frente a la santidad de Él, sientas que su mano te levanta. Para eso hemos venido a este lugar. 3 tipos de pies que quiero compartirles rápidamente en esta primera noche. Sé que muchos están un poquito cansados por los viajes, pero 3 tipos de pies. Pies de barro, pies de arena y pies mojados. Pies de barro, pies de arena y pies mojados. De alguna manera son los pies que grafican justamente los escenarios que pasó Israel. Israel, antes de tomar la tierra, antes de recibir este mandato, les he entregado todo lo que pise la planta de sus pies. Supieron lo que son los pies de barro, supieron lo que son los pies de arena y conocieron en cumplimiento del mandato los pies mojados. Porque sin ninguna duda de que esta fue la causa por la cual el Señor los llamó. Y la primera causa por la cual Dios te llamó no era para ser pastor, ni misionero, aunque probablemente lo sea, si quiera Dios que sea así. La primera causa fue sacarte de los pies de esclavitud. 400 años pisando barro y pasto, haciendo el adobe para otros esclavos. Con el látigo del pecado sobre sus carnes, sin futuro, sin identidad. No tenían nombre, desfigurados sus rostros en el barro, mezclados en el barro. El mundo entero está bajo el maligno. Este es el primer concepto que debemos tener nosotros en cuanto a lo que el Señor hizo por nosotros. El concepto de la salvación. Sin este concepto, todo lo demás puede ser oficio o activismo o simplemente un gusto que me gusta estar dentro del grupo de la iglesia. El primer concepto es justamente que el Señor nos sacó del barro, los pies de barro. Y en esto el barro puede ser tan sutil que quizás no mataste ni robaste, quizás ni te drogaste. Pero el barro está en el corazón, porque la palabra del Señor dice que no hay justo ni aún uno. El barro es la mente y los pensamientos, la manera. El barro es el mundo, el sistema que tenemos nosotros, es la tierra, es la carnalidad que tenemos nosotros, que es testimonio del pecado. Sí, pies de barro, sí, son el conflicto justamente de aquel que todavía no tiene la seguridad de la salvación.
Y si hay alguien que en esta noche llegó a este lugar y está con los pies de barro, yo ruego al Señor que el Espíritu Santo pueda darte esa libertad en este lugar. Pero este es el primer concepto. Tengo buenas noticias para ustedes. Dios elige los pies de barro. Dios elige los pies de barro para hacerlos libres. Fue el motivo por el cual llama a este hombre a Moisés. Este fue el motivo por el cual lo llamó. Claro que se tenía que constituir un pueblo. Claro que tenía que tomar justamente forma ese pueblo y propósito. Pero más allá de eso, había una causa fundamental. He visto la aflicción. Dios se conduele con tu dolor, por tu conciencia cargada por el pecado. Y sé que aquí han venido muchos con este barro en la mente y en el corazón. Cuidado que se puede esconder hasta dentro de las uñas. El barro. Pero el Señor nos trajo aquí justamente para que en estos días el Señor pueda trabajar en nosotros. Porque hay buenas noticias. No solamente nos eligió, sino que allí donde hay pies de barro, el Señor hizo liberación. Hay Pascua. Dale un aplauso al Señor. Hay Pascua. Hay Pascua. Hay Pascua. Hay Pascua. Hay Pesaj. Pasar por alto. La muerte pasó por alto de los esclavos. Pasó por alto y los hizo libres. Los hizo libres. Así que qué importante es que sepas, si vas a volverte de regreso a tu casa, a tu lugar, a tu provincia, que tengan la seguridad de que hay Pesaj, que hay Pascua, que la sangre del Cordero fue derramada para que seas libre, para que te vayas perdonado, para que te vayas libre. Y ese silencio de tu boca, pero que ese griterío de tus pecados dentro tuyo, de la conciencia, pueda desaparecer. Amén. Así que qué bueno es saber que con pies de barro Dios también te eligió. Primero para salvación, para perdón de tus pecados, para libertad y para ser pueblo de Dios. Para eso Dios te rescató. Y este concepto y esta experiencia es la que debe motivar nuestro servicio al Señor. Aquí radica nuestro servicio al Señor. No tanto nuestra experiencia en los años que tenemos en el Señor, sino que yo sé que mi Redentor vive. Esta es la razón. Dale un aplauso al Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Qué bueno es, porque en este sentido el enemigo siempre va a querer justamente estar acusando y trabajando en tu mente, en tu corazón, frente a toda debilidad que puedas tener. Lo segundo, pies de arena. Pies de arena. Así como los pies de barro tienen el peso de la carga del barro y del ladrillo, de las cargas del pecado, los pies de arena es el pueblo en el desierto bajo el peso de la ley. Lo que Dios me pide, y estoy bautizado y soy líder de la iglesia, pero me conflictúa mi manera de vivir, me cuesta, no le respondo a Dios en la expectativa. Este fue el pueblo en el desierto. Era un pueblo que tenía ley en el Sinaí. Tenía ley. Nosotros tenemos ley. Nosotros también tenemos ley. Una ley pesada. Una ley pesada. Y ese pueblo, justamente con pies de arena, era un pueblo errante. Porque vivía conflictuado entre lo que Dios le pedía y lo que no podía hacer por la desobediencia. Por la desobediencia. Repitiendo 40 años un ciclo reiterativo, repetido allí en el desierto. 40 años. El año pasado te propusiste una cosa, ahora de vuelta que haces lo mismo. Y ahora de vuelta que haces lo mismo. Es el peregrinaje interminable del desierto, de la debilidad que nunca puede ser justamente echada fuera. Ese pueblo, tengo noticias para ustedes, también tiene esperanza. Tiene una noticia de parte del Señor. De ese pueblo también Dios elige. Dos cosas quiero decirles. Josué y Caleb estuvieron en ese pueblo en el desierto, pero fueron valientes. Y yo quiero declarar hoy de que vos vas a ser esos valientes, que aún luchando en las arenas de ese desierto, con el peso de la ley, una ley que te acusa, una ley que no te da tregua en ningún momento porque te muestra tus debilidades y tus desobediencias. Bueno, Dios ha elegido los pies de Josué y de Caleb.
Pero también tengo otra noticia muy buena. Es que en el desierto, mientras tanto, para Dimensión de Vida, para vos, para tu familia, está generando una nueva generación. En el mismo desierto, Dios está haciendo una nueva generación. Dios está trabajando para que la ley de la gracia esté reemplazando la ley que no podés cumplir, la gracia de Dios. Esa ley que te ataba, por gracia del Señor, fue cumplida por Cristo. Y Él te eligió. Una nueva generación se gesta, una nueva generación nace allí en el desierto. Mientras una queda exterminada, una queda en el desierto, la otra nace. Hace que pueda morir el hombre viejo, el ser viejo, y pueda nacer el nuevo, justamente para que con la planta de nuestros pies podamos entrar. Josué y Caleb, de esa generación, fueron los que lideraron al pueblo en la conquista. La tercera que tenemos es los pies mojados. Llegó el momento. Dios le dijo a Josué: levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. Estaban allí en el desierto acostumbrados a estar allí con sus carpas, habían hecho residencia en el desierto, se habían resignado, pero llegó un momento en el cual Dios le dijo: mi siervo Moisés murió, esa era la ley, ahora levántate y pasá este Jordán. Y es interesante notar porque esa generación pasó, porque justamente los sacerdotes pisaron el agua. ¿Por qué pisaron el agua si cuando salieron de Egipto no hicieron nada? Moisés tocó el agua, el Mar Rojo, y se separó. Y ahora con el río Jordán tuvieron que mojarse. ¿Por qué razón? Porque no puedes hacer nada para ser salvo. Nada puedes hacer para ser salvo. Es una gracia de Dios. Nada para ser salvo. La libertad del pecado, nada podemos hacer nosotros, todo lo hizo Él. Dale un fuerte aplauso. Pero el cruce del Jordán, vas a mojarte las patas. Si querés ser siervo o sierva, hay que mojarse las patas. Hay que entrar al agua. Y los sacerdotes entraron. Tengo noticia para ustedes. Ellos tenían una sola tribu de sacerdotes. Una sola tribu, que era la tribu de Leví. Después todo el pueblo pasó delante, con las aguas que se detuvieron, dice, como en un montón, más adelante. Y el pueblo pasó en seco. Pero tengo noticia para ustedes, los que no se quieren mojar los pies. El apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Si estás en este asunto, es porque sos sacerdote del Señor. Decirle que está al lado tuyo, tenés que mojarte las patas. Tienes que mojarte las patas. No tenés otro remedio, tenés que mojarte las patas. Así que en el ministerio tenés que mojarte las patas. Hay que ir a termas, hay que hacerlo, ¿sí? Tenemos que ofrendar, tenemos que trabajar para el Señor. No queda otra, hay que mojarse, ¿sí? La salvación es por gracia, ¿sí? Pero la obra del ministerio se hace con sacerdotes que se mojan los pies. Y Dios hace el milagro. Nos mojamos los pies y Dios hace el milagro. Amén. Y así como en Egipto los pies recibían la carga del barro y de los ladrillos, y allí en el desierto recibían la carga de la ley pesada que trajaba la conciencia, que los acusaba del pecado, de las faltas. Los que eran más perfeccionistas, peor los que eran perfeccionistas. Si acá hay gente perfeccionista, imagínense lo que debe ser eso. Los perfeccionistas más sufren en esto, los perfeccionistas, bajo el peso de lo que la ley dice, cuando se miran al espejo. Si no aguantan. Pero así también los pies mojados tienen un peso muy liviano, que es el arca, porque la llevan sobre sus hombros. El Señor Jesús dijo: ligera es mi carga. Dale un aplauso al Señor. El arca de la presencia es liviana. Los sacerdotes la llevan. Y para esto justamente es lo que el Señor preparó como diseño. Ya esa fue la razón por la cual Dios se lo dijo a Moisés. Moisés, quiero que hagas algo. Quiero que te quites los zapatos, las zapatillas de tus pies. Porque tengo que hablar con vos.
2 días tengo que hablar con vos. En un hotel de termas tengo que hablar con vos. Sé que muchos están con pies de barro, pero yo los elegí. Sé que muchos están bajo la carga de la ley que los atormenta en la conciencia, de los que no pueden rendir esa materia de la santidad de Dios. No pueden rendir esa materia de la santidad de Dios. Sé que estás en esa lucha, pero yo te elegí. Yo te elegí. Y sé que también estás dispuesto a mojarte los pies. Pero todo comienza, a la hora de comenzar, empieza así. Va a ser con la planta de los pies. Esta quédate quieta ahí. Se tiene que ir ungida. Se tiene que ir ungida. Todos aquellos que sienten en esta noche, en esta primera noche, de que la cosa es con la planta de los pies, dejen los zapatos ahí. Tranquilo, no tengan miedo, que después creo que después se los van a devolver.